vamos a ver el otro tipo de reproducción celular. La meiosis, perdón, viene de un vocablo griego que es meios, que significa mitad o disminución. ¿Por qué este término? Porque las células hijas que se van a obtener al final de este proceso van a tener la mitad de los cromosomas que originalmente tiene la célula madre. Ahora, ¿por qué es necesario que tenga solamente la mitad? Porque recuerden que la reproducción sexual se da con la unión de los dos gametos, el masculino y el femenino, cada uno aportando la mitad de genes, la mitad de cromosomas, que al formar el nuevo ser, al fusionarse estas dos células, ya van a tener el número de cromosomas completo y va a tener parte del progenitor masculino y parte del progenitor femenino. Ahora veamos las fases, ¿sí? Así como la mitosis, la meiosis también tiene las mismas etapas, una profase, una metafase, una anafase y una telofase, pero aquí se va a llevar al doble, ¿sí? Muy bien, porque va a haber una profase, metafase, anafase y telofase 1 y igualmente las mismas etapas en una segunda parte. Prácticamente en la primera parte es muy similar a la mitosis. Como podemos ver aquí la profase, ¿sí? Se da aparecen los centriolos, empieza a formar las fibras o el uso mitótico, empieza a desaparecer la membrana nuclear para exponer los cromosomas, ¿sí? Ahora tenemos la siguiente, que es la metafase 1, que como puedes ver aquí, eh, igualmente los centriolos se van hacia los polos de la célula, ya los usos mitóticos ya enganchan totalmente a los cromosomas y los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, formando la placa ecuatorial. ¿Sí? Aquí vamos a ir viendo fotografías al microscopio de este proceso. La anafase 1, ¿sí? Aquí tenemos la, la separación de los cromosomas que van hacia cada uno de los polos, pero aquí radica la principal diferencia entre con la mitosis. Recuerden que les había comentado que antes de que se vayan a los respectivos polos, se duplica el número de cromosomas. Bueno, en este caso no hay duplicación de cromosomas. O sea, simplemente el número que ya tenía la célula madre se divide y la mitad se va para un lado y la mitad para el otro. Aquí es donde ya se da la disminución de los cromosomas, en el caso para las células hijas, ¿sí? Muy bien. Y finalmente tenemos la telofase 1. Dice que ya se dio la reducción del número de cromosomas, ¿sí? Y ya se alistan para ya la creación de las dos células hijas, ¿sí? Ya desaparecen los usos mitóticos, reaparece la envoltura nuclear, donde ya quedan encerrados o guardados los cromosomas y ya se prepara para la división, ¿sí? Ya que tenemos las dos células hijas, ya pasamos a la segunda división meiótica, ¿sí? En el cual ya tenemos estas dos células hijas y nuevamente empiezan el proceso de división, ¿sí? Muy bien. Tenemos aquí a la profase número 2, en el cual se vuelven a condensar los cromosomas para que sean visibles, ¿sí? Se fragmentan
y desaparece la envoltura celular. Nuevamente reaparecen los centriolos y se empieza la formación del uso mitótico, ¿sí? Como podemos ver aquí, en cada una de las células, las dos células hijas formadas anteriormente. Después tenemos la formación de los usos mitóticos y nuevamente los cromosomas se alinean en el ecuador y los centriolos se van hacia el polo o los polos respectivos. Sí, esto lo estamos viendo por duplicado porque es de célula 1 y célula hija 2. Después ya los microtúbulos del uso mitótico de estos hilos, sí, ya se llevan a sus respectivos, este, respectivos cromosomas hacia los polos, ¿sí? Como podemos ver aquí. Aquí sí hubo debe de haber una previa duplicación, ¿sí? Y tenemos la fase final, la telofase 2, en el que ya se forman nuevamente la cubierta nuclear, ya tenemos a los cromosomas en él, ya desaparece el uso mitótico, ya tenemos a los centriolos que ya también en su momento ya se dispersarán. Se da la citocinesis, es decir, la división, sí, ya después de la telofase, la citocinesis, para que obtengamos dos células hijas por cada célula hija original, teniendo un total de 4 células haploides, es decir, con la mitad de los cromosomas que deberían de tener las células de cada especie. En el caso de nosotros, los seres humanos, tenemos 46 cromosomas, es decir, 23 pares. ¿Sí? En el caso de la mitosis, sí, las células hijas tienen esos 23 pares o 46 cromosomas, pero en el caso de estas células sexuales o reproducidas por la meiosis, solamente van a tener 23 cromosomas, o sea, no van a estar en pares. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se da en cada una de nuestras células sexuales, es decir, para la formación de espermatozoides y óvulos. Muy bien, inicia igual con un espermatocito que va a tener es diploide, es decir, que tiene los 46 cromosomas, va a pasar por el proceso de meiosis 1, meiosis 2, como ya se explicó, y finalmente vamos a tener 4 espermatozoides con la mitad de cromosomas. En el caso de las células sexuales femeninas, los óvulos, sí vamos a tener un ovocito diploide con sus 46 cromosomas, también va a pasar por la meiosis 1, la meiosis 2, pero en este caso el producto final sí van a ser 4 células hijas, pero solo una de ellas va a ser el óvulo que va a ser fértil y que es el que se va a desprender cuando ya sea el momento del ciclo menstrual en que se liberan, ¿no? ¿Sí? Y esta, como dice aquí, es haploide, es decir, con la mitad de cromosomas. Y también se van a generar estos llamados cuerpos polares, que son las otras células hijas, pero estas no son fértiles, simplemente se desechan. Y con esto terminamos de explicar los dos tipos de reproducción celular.